Así que le invito a que abra su Biblia conmigo en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 en adelante, 14 al 18. Leemos la palabra del Señor en esta hermosa y linda tarde. Y vamos a tratar de avanzar lo más rápido que podamos en este tema para entender, analizar lo que la Escritura nos enseña acerca de este tema conocido como Halloween. Amén. Veamos entonces qué dice la palabra del Señor. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 en adelante. Diga un amén cuando lo tenga. Lo tenemos, hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Le invito para que meditemos entonces al internarnos en la palabra del Señor. El pasaje que nos acompaña hoy, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, es un pasaje que nos habla del yugo desigual. Y generalmente este pasaje se aplica a un noviazgo o a un matrimonio, donde lo utilizamos para aplicarlo a una relación entre una pareja, un hombre y una mujer. Pero este pasaje no solamente nos está hablando, el enfoque de este pasaje no solamente va dirigido a una relación de una pareja, de un hombre con una mujer, de una relación de noviazgo entre un par de jóvenes, o de un matrimonio o de una pareja que se va a unir en matrimonio, sino que aunque sí se aplica por supuesto ahí también, pero no termina ahí. Cuando la palabra nos dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, y agrega, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Comienza a hablarnos de la razón por la que Dios nos manda a no unirnos en un yugo desigual con los incrédulos. Cuando nos habla de un yugo desigual, de no unirnos en este yugo, no está hablando de no poder hablar con un incrédulo, no nos está hablando de no poder trabajar con los incrédulos, de no poder tener un cierto compañerismo con un incrédulo. No nos está hablando de eso, porque Dios nos manda como luz del mundo y sal de la tierra, que podamos alumbrar en el lugar oscuro, que podamos acercarnos al incrédulo, no alejarnos del incrédulo, que podamos compartir con ellos. Pero la palabra dice claramente, si vas a compartir con ellos, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Bendito el nombre del Señor. Somos llamados a hacer una diferencia en la vida de los que no conocen a Cristo. Somos llamados a hablarles de las buenas nuevas, a traerlos al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, cuando aquí dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, está hablando primeramente de las creencias, está hablando de las prácticas. No está hablando simplemente de que usted no le pueda hablar o acercarse a una persona incrédula. Repito, usted debe de acercarse a una persona incrédula, y debe de acercarse y conversar y platicar, y en medio de esa plática hablarle del amor de Dios, del amor de Cristo, porque eso es lo que necesita aquella persona. Pero cuando aquí nos dice no os unáis en yugo desigual, está hablando de una creencia, compartir una misma creencia, cuando esa creencia es contraria a la una de la otra. Es decir, es contraria a la creencia de los que creemos en Cristo, de aquellos que no creen en Cristo. E igualmente, no solamente la creencia, sino la práctica. Las prácticas que hay en el hombre inconverso, en la mujer incrédula, son diferentes a las prácticas que hay en el pueblo de Dios, en los hijos de Dios. Y por eso este pasaje dice
dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, hablando de las prácticas y de las creencias que el hombre sin Cristo tiene, prácticas en este caso que no van conforme a la voluntad de Dios, creencias que no son conforme a la voluntad de Dios, y por eso nos da ese mandamiento. Luego da la explicación. ¿Por qué razón nos mandas que no nos unamos en yugo desigual? Porque ¿qué comunión, dice, tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? Entonces está hablando primeramente de las diferencias, la luz y las tinieblas, la justicia y la injusticia, el creyente y el incrédulo, Cristo y Satanás. ¿Qué acuerdo hay entre estas cosas o entre estos seres? Hablando de Cristo, hablando de Satanás, hablando de la luz, hablando de las tinieblas, hablando del creyente, hablando del incrédulo, de la justicia y de la injusticia. No hay ningún acuerdo entre estas dos prácticas. El que hace injusticia no camina en justicia, y el que hace justicia no camina en injusticia. El que camina en luz, el que tiene comunión con la luz, no tiene comunión con las tinieblas, y el que tiene comunión con las tinieblas no tiene comunión con la luz. El que tiene comunión con Cristo no tiene comunión con Satanás, y el que tiene comunión con Satanás no tiene comunión con Cristo. Y aquí hay un pueblo que tenemos comunión con el Cristo de la gloria, con la luz gloriosa de nuestro Dios, de nuestro Salvador, que practicamos la justicia, que buscamos hacer lo que honra a Dios, lo que agrada a Dios. Y por eso el apóstol dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces el versículo 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? El templo de Dios somos nosotros, los ídolos es todo lo que practica la idolatría, que practica el mundo. Entonces nos habla de esas diferencias. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Por lo cual salid en medio de ellos. Cuando nos está mandando a salir de en medio de ellos, no nos está diciendo váyanse de la ciudad de Los Ángeles, váyanse de todas las ciudades acá donde hay gente incrédula, donde hay gente idólatra, donde hay gente que practica la injusticia, váyanse a las montañas donde no hay gente. No está diciendo eso, sino que dice: por lo cual salid en medio de ellos. Significa salid de esas prácticas paganas, salid de esas creencias erradas y equivocadas que traen destrucción a la vida del hombre y no traen ninguna bendición. Salid en medio de ellos. Dios nos manda que no practiquemos lo que ellos practican, que no creamos en lo que ellos creen, porque nosotros tenemos algo superior en qué y en quién creer. Tenemos la verdad del Dios Todopoderoso, en quien creemos, la cual levantamos en alto como un estandarte. Tenemos esa gloriosa verdad, tenemos al Dios vivo y verdadero, tenemos a Cristo nuestro Salvador, en quien creemos verdaderamente. Y entonces por eso nos manda el Señor: salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, mirando este tema de Halloween a la luz de esta escritura, primeramente estamos mirando que Dios nos manda que no sigamos la corriente de las naciones, que no sigamos ese engaño, por inocente que parezca en ciertas ocasiones o en ciertos momentos. Hablar de lo que es el Halloween prácticamente es conocido también en nuestros países hispanos como la víspera de Todos los Santos, como el Día de los Muertos, mayormente conocido, y como lo que es Halloween acá en Estados Unidos. Entonces esta práctica se celebra el 31 de octubre, lo cual es el día de mañana. Y esta práctica se mira, esta celebración acá en Estados Unidos por todos lugares, y en nuestros países hispanos también, prácticamente alrededor del mundo entero viene esta práctica. ¿De dónde viene esta práctica? ¿De dónde nació esta práctica? Los antiguos
celtas y druidas, sacerdotes y jefes de los celtas celebraban esta fiesta al dios de la muerte, el dios de la muerte conocido como Samaín. Este dios de la muerte significa, o este festival le pusieron por nombre el Festival de los Muertos, que era en honor al Dios de la muerte. Se creía que la gente creía que el 31 de octubre los espíritus de los muertos podían moverse libremente entre la gente viva, cometiendo actos violentos, manifestándose, comunicándose, hablando de diferentes formas con sus familiares, con sus parientes, con sus seres queridos. Entonces los druidas, que eran los sacerdotes de esta tribu llamada los celtas de la Gran Bretaña, de lo que era desde Irlanda, entonces todos ellos celebraban esto y venían celebrando este festival. Y en este festival se hacían sacrificios con huesos humanos, con animales, con diferentes tipos de cosas, buscando atraer aquellas almas, aquellos espíritus supuestamente de los seres queridos que habían muerto. Y de esta manera practicaban esta celebración, creyendo que el dios Samaín, el dios de la muerte, le daba el permiso a los muertos de poder venir de entre los muertos y poder compartir y convivir con los vivos en esta tierra. Y de esta manera los vivos lo recibían con altares, con ofrendas, con las comidas que más les agradaban, que más les gustaban, para de esta manera poder tener esa comunión con los muertos. Hablar del Halloween es hablar de entrar en comunión con el ocultismo, es hablar de entrar en comunión con las tinieblas, es hablar de entrar en comunión con los muertos. Esto es Halloween. Se entra en comunión con el reino de las tinieblas, con toda clase de espíritu manipulador que se manifiesta detrás de toda esta práctica, por inocente que se mire o se perciba. Entonces ahí, en toda esta práctica que celebraban desde la antigüedad, lo que buscaban era tener comunión, los vivos con los muertos y los muertos con los vivos. Y de esta manera es que se invocaba todo esto, buscando esa relación. Pero Dios nos prohíbe completamente el estar en esta clase de prácticas. ¿Por qué razón? Porque la palabra del Señor nos dice que el que está muerto ya no tiene parte en lo que sucede debajo del sol. Toda manifestación espiritual que hay detrás de estas celebraciones y prácticas solamente son demonios que vienen disfrazados, aparentando ser el ser querido, pero que no hay ninguna verdad detrás de ello, sino que es el mismo Satanás manipulando. Que el Señor lo reprenda. Pero gracias a Dios que la iglesia sigue brillando en esta tierra y sigue proclamando el evangelio, la verdad que liberta al hombre y que nos muestra lo que hay detrás de estas prácticas. Entonces Dios nos dice: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Entonces salid en medio de estas prácticas, salid en medio de estas creencias, no seas parte de ellas, no practiques tales cosas. Peor tantito, no sacrifiques, no ofrezcas a tus hijos en estas prácticas, disfrazándolos de una cosa o de otra cosa, por inocente que se mire. No lo hagas, porque cuando tú disfrazas a tu niño para participar de esta festividad, lo que estás haciendo es ofreciéndolo al Dios de la muerte, ofreciéndolo a esta celebración, a esta festividad. Y si lo estás ofreciendo al Dios de la muerte, ¿qué es lo que va a venir? Va a venir rebeldía, va a venir maldición, va a venir una serie de estorbos sobre ese niño, porque lo estás ofreciendo al reino de las tinieblas. Los hijos de Dios no ofrecemos nuestros hijos al reino de las tinieblas, los consagramos para servir al único y verdadero Dios, y para que sirvan de corazón al único que verdaderamente les puede dar la felicidad, la fortaleza y toda clase de bendición sobre sus vidas. Amén, mis hermanos. Vamos a avanzar leyendo algunas escrituras y así vamos a ir entrando más a fondo en diferentes conceptos de este tema. Hechos capítulo 7, versículo 38. Veamos qué dice la palabra del Señor en este pasaje. El pueblo
de Israel tuvo muchas etapas en su vida donde se desviaron y se apartaron del Dios verdadero, donde terminaron adorando diferentes deidades, diferentes dioses, entre comillas, con D minúscula, es decir, deidades que se hacían pasar por dioses o que las tomaban como dioses. Pero nosotros entendemos que la palabra dice que aunque para este mundo hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo para nosotros solamente hay un solo Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, y los demás se dicen llamar dioses, pero no son nada. Dice la palabra que solamente son estatuas que tienen manos y no pueden tocar, tienen ojos y no pueden ver, tienen pies y no pueden andar. Entonces, lo que es el verdadero Dios auténtico y genuino es a quien debemos de adorar. Veamos qué dice la palabra. Hechos 7:38 al 43. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon en sus corazones, se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de la profecía: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figura que hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Veamos lo que nos dice este pasaje. Nos habla de lo que hizo el pueblo de Israel. Ellos de repente cambiaron al Dios verdadero, al Dios que los sacó de Egipto, al Dios que abrió el mar delante de ellos, al Dios que hizo maravillas delante de ellos en Egipto, cuando los protegió, cuando hizo descender plagas y todos los egipcios estaban siendo atormentados por las plagas, pero el pueblo de Israel estaba cubierto por la mano del Señor. Cuando los primogénitos murieron de todos los egipcios, pero el pueblo de Israel fue preservado y guardado por la sangre del Cordero. Ellos miraron la gloria de Dios en mucho tiempo y miraron el poder de Dios. Sin embargo, por un momento que Moisés se tardó de descender del monte con las leyes de Dios, dice el versículo 39, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Habla de Moisés y dice: al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Y en sus corazones se volvieron a Egipto. Hermano, no necesitaba Israel volverse literalmente, geográficamente a la nación de Egipto, sino que en sus corazones se volvieron a Egipto. Nosotros de igual manera, nosotros podemos estar físicamente en un lugar, pero si en nuestros corazones nos volvemos a Egipto, nos volvemos al pecado, nos volvemos a las prácticas desagradables a Dios, a las tradiciones contrarias a la voluntad de Dios, vamos a pecar contra Dios, vamos a meternos en problemas serios con Dios, vamos a terminar como el pueblo de Israel, adorando a un becerro de oro, regocijándose en las obras de sus manos, pervirtiéndose y haciendo toda clase de cosas que no eran agradables a Dios. Dice el versículo 41, entonces hicieron un becerro
becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Entonces ellos levantaron aquel ídolo, aquel becerro, y dice que le ofrecieron sacrificios al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. Eso es lo que sucede en Halloween. Eso es lo que se hace. Ya no es un becerro de oro. El ídolo que adoró el pueblo de Israel cuando salió de Egipto fue un becerro de oro que se levantaron. En Halloween no es un becerro de oro, es el dios Samaín, el dios de la muerte. Dicho de otra manera, la Santa Muerte, como se le conoce en este tiempo en diferentes lugares, adorando ya abiertamente a esta deidad como si fuera un dios, cuando lo único que es un demonio disfrazado que viene del mismo infierno a buscar destruir la vida de los hombres, a matar, a robar y a destruir. Pero nosotros tenemos a uno que dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para darles verdadera vida y no algo que es solamente falso y apariencia. Entonces dice este pasaje que se hicieron aquel becerro de oro y ofrecieron sacrificios al ídolo. En este tiempo ya no es el becerro de oro, ahora es el dios Samaín, es el dios de la muerte, es el Halloween. Y ahora dice que así como ellos ofrecieron sacrificios al ídolo, ahora también se ofrecen sacrificios. ¿Cuáles son los sacrificios? Créame que hay una serie de sacrificios literales, de sacrificios humanos, niños desaparecidos ofrecidos a Satanás en muchas partes del mundo en estos días más que nunca. No solamente sacrificios humanos, sacrificios de animales, gatos, gallinas y toda clase de sacrificios invocando deidades satánicas, demonios, principados y una serie de lo que es todo el reinado de las tinieblas, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios 6, que nos habla de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Allí contra ellos es nuestra lucha, y allí es donde vienen todas estas manifestaciones diabólicas en estos días. Entonces los sacrificios primeramente son literales en ese aspecto, pero segundamente en el tiempo antiguo, cuando los celtas y los druidas ofrecían aquellos sacrificios, ¿verdad? Y dice la palabra, dice la historia en este caso, que cuando ellos ofrecían estos sacrificios hacían grandes fogatas, quemaban aquellos huesos en las llamas que salían de aquellas fogatas, aparecían caras, rostros horrorificantes en medio de ellas, se oían ruidos espantosos, los animales, los perros aullando, un espectáculo terrible, espantoso, tenebroso que se movía en aquellas celebraciones, y todo era atrayendo supuestamente las almas de aquellos que habían muerto, cuando en verdad lo que estaban atrayendo era demonios a sus vidas, eran manifestaciones diabólicas las que se estaban presentando, y ofrecían supuestamente comida, ofrecían la comida supuestamente que le gustaba más al ser querido que había muerto. Pues eso le voy a preparar. Hasta el presente en muchos de nuestros países, de nuestros pueblos, se acostumbra a eso, que el 31 hacen un altar y le presentan ahí el mole que tanto le gustaba a papá o al abuelo o al tío, al otro le ponen su botella de vino ahí porque era su favorito y era lo que tanto le gustaba, al otro le ponen su tabaco ahí para que venga y disfrute de aquello que le gustaba. Entonces, ¿qué están haciendo cuando le ofrecen todo eso? Están ofreciendo sacrificios para esas deidades. ¿Y qué es lo que se hace cuando se va a las casas, a las tiendas a pedir el famoso trick or treat? Que va el niño diciendo trick or treat y que va pidiendo dulces y caramelos y comida y lo que le quieran dar. Se supone que eso que está pidiendo, la razón como comenzó esta práctica es que eso que pedían era para ofrecerlo precisamente a esas deidades, al dios de la muerte, a esas almas que supuestamente venían. Para ellos era esa ofrenda. No ha cambiado nada. Cuando tus hijos salen a pedir dulces de esa manera, estás pidiendo ofrenda para el dios de la muerte, estás pidiendo ofrenda para un demonio
terrible que va a atormentar a tu mismo hijo, que va a atormentar a tu familia, que vas a terminar con un problema espiritual en tu hogar porque estás invocando una deidad satánica. Entonces no ofrezcas sacrificios a ningún ídolo. Trick or treat, pedir dulces, pedir comida, pedir alimentos, es parte de ofrecer sacrificios al Dios de la muerte. Por tanto, Dios nos manda a salir de esas prácticas, apartarnos de ellas y ofrecer sacrificios de alabanza al Dios altísimo, al Dios eterno, al creador del cielo y de la tierra, a darle la gloria y la honra con todo el corazón, fruto de labios que confiese su nombre. Bendito el nombre del Señor. Entonces dice que ofrecieron sacrificios al ídolo, y vea lo que sigue diciendo: y en las obras de sus manos se regocijaron. Y en las obras de sus manos se regocijaron. O sea, hicieron fiesta, hicieron parranda. En ese grado, en ese caso fue una depravación terrible. Depravación de orgías, depravación de prácticas terribles que terminaron haciendo en aquella fiesta. Se sentaron a comer y se levantaron a jugar y a regocijarse. Lo dice también el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 10, expresando en este caso lo que es el regocijarse en las obras de sus manos, como lo dice aquí. Y en las obras de sus manos se regocijaron. O sea, en medio de aquella práctica, de aquel becerro de oro, de aquellos sacrificios al ídolo, se regocijaron en las obras de sus manos. Y eso es lo que hacen ahora en Halloween. Halloween lo utilizan ahora para regocijarse, para hacer fiestas, para celebrar, para hacer fiestas de disfraces, y hacer una cosa y hacer otra. Y lo que buscan hacer en todo eso es regocijarse en las obras de sus manos. Pero todo eso es una práctica satánica que al final de cuentas trae consecuencias terribles, aunque no se dé cuenta la gente al momento. Le están abriendo una puerta, le están dando derecho legal a aquellos demonios para que vengan y estorben sus vidas, sus familias, sus hijos, y después se desatan problemas terribles, problemas tremendos, de una forma y de otra, en los hogares, en los hijos, en el matrimonio, en la familia. ¿Por qué? Por estar dándole ese derecho legal a través de el ofrecer sacrificios a este ídolo, a este Dios de la muerte, a este Dios Samaín, que es el personaje principal en el cual se celebra Halloween. Es el personaje principal. Entonces, una vez más, nosotros no somos de los que adoramos ídolos, becerros de oro o el Dios de la muerte. Nosotros reprendemos esas influencias, esos demonios, y nosotros levantamos el nombre de Jesús en alto y proclamamos que Jesús es el Señor, y que toda lengua confesará que Jesús es el Señor, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios. Amén, mis hermanos. El versículo 42 dice lo siguiente: y Dios se apartó. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. ¿Qué está diciendo el Señor? Hay muchas prácticas que la gente las mira como inocentes, que la gente las mira como que no tiene de malo. Si yo realmente no estoy adorando a la muerte, yo nomás quiero pasar un rato agradable y divertido con mis niños, y quiero disfrazarlos para pasar un rato alegre y divertido. Quiero ir y pedir un poco de dulces para que mis niños no se sientan mal y no se sientan hechos a un lado en la práctica de todos los demás niños que se disfrazan y piden dulces y hacen todo aquello. Hermanos,
Los padres de familia son responsables no solamente de prohibirles a sus hijos el practicar esta festividad, sino en instruir a los niños para que ellos entiendan y sepan por qué razón es que nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, no participamos, no celebramos esta fiesta de Halloween. Todo lo contrario, reprendemos todas esas influencias diabólicas. Oramos para que Dios tenga misericordia y cubra con su sangre preciosa a cada niño, a cada familia, a cada hogar, a cada matrimonio, para que Dios se glorifique en nuestras vidas y nuestras vidas no caigan en las manos de un demonio que venga a atormentar, que venga a dañar, que venga a destruir familias, hogares, hijos completamente, por un lado y por otro, de una forma y de otra. Entonces Dios no mira esta práctica como algo inocente. Dios lo mira como algo serio, como algo delicado, y nos manda que nosotros nos apartemos de ello, porque la gente inocentemente o ignorantemente muchas veces piensa que está haciendo algo correcto y está haciendo algo completamente incorrecto. Como dice el Señor aquí en este pasaje del versículo 42 y 43, Dios dice que primero se apartó Dios de ellos y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Dice: antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc. O sea, ellos estaban en sus corazones haciendo lo incorrecto, estaban adorando de igual manera muchas veces ídolos, a Moloc, a este dios Renfán, que igualmente era uno de sus dioses. Y muchas veces pensaban: no hay problema, puedo tener al Dios, el Señor de los ejércitos, y lo adoro y es mi Dios, pero también quiero tener este otro Dios acá por una emergencia. Quiero tener acá a Moloc por si necesito algún favor de él, pues también lo quiero tener allá a la disposición. Y si de repente necesito a Renfán por acá, también lo quiero tener. Y este otro ídolo fulano de tal, también lo quiero tener por ahí. Entonces muchas veces no era que no creyesen en Dios, no era que dijeran o que pensaran formalmente: quiero apartarme del Dios verdadero, quiero darle la espalda al Dios verdadero. No, decían: sí, creo en Dios, pero también creo en este otro Dios, en esta deidad, en este ídolo, en Moloc, en Renfán, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que ellos tenían, y pensaban que Dios no debe de tener problema con ello, porque de alguna manera sí creo en Él, pero también creo en esto, y creo en esto, y creo en esto. Entonces así vive el mundo en este tiempo. Dicen creer en Dios y dicen: no, claro que yo creo en Dios, pero también creo en esto, y también creo que los muertos regresan, y también creo en la adivinación, y también creo en la brujería, y también creo, y creen en un montón de prácticas que son completamente contrarias a la voluntad de Dios. Y Dios dice: cuando tú crees en esas prácticas de igual manera, lo que vienes a ofrecerme a mí, piensas que me lo ofreces a mí, y yo no aceptaré esa clase de ofrenda porque está contaminada. Yo no quiero dioses ajenos delante de mí. Yo soy el Señor tu Dios, y no quiero que adores a nadie ni a nada más. No quiero que tengas otros dioses aparte de mí. Entonces la gente que cree que puede servir a dos señores, que puede creer en el Dios verdadero y aparte en algún ídolo, se está engañando a sí misma, y termina como dice la Escritura en este pasaje: Dios apartándose de él o de ella o de ellos, entregándolos a que rindan culto a los antojos de su corazón. Y en este caso Dios preguntará y dirá algún día: ¿acaso me ofreciste a mí sacrificios? ¿Acaso piensas que me buscabas, me agradabas, me honrabas a mí? No, dice el Señor, antes tu corazón estaba en el ídolo, antes tu corazón estaba en la festividad aquella pagana, mundana, de regocijarte en las obras de tus manos. Antes estabas con el deleite del placer en aquellas y aquellas otras cosas. No me estabas agradando a mí, no me estabas honrando a mí, no
no creas que puedes creer en mí y servirme a mí, llamarme a mí y también creer y practicar esa clase de festividades. No, nadie puede servir a dos señores. O sirves a uno o sirves al otro, o quedas bien con el uno o quedas bien con el otro. Así que es tiempo de afirmarnos y de servir al Dios verdadero, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y todo lo demás que se llama Dios es simplemente basura, es simplemente falso, es simplemente ignorancia, decepción, manipulación del mismo infierno. Vayamos a la palabra. Santiago capítulo 4, versículo 4 y 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Comienza de esta manera: oh almas adúlteras. Así como el cuerpo puede adulterar, así como un esposo tiene a su esposa, una esposa a su esposo, y puede serle infiel adulterando con otra, adulterando con otro. Asimismo en el alma, espiritualmente, Dios dice, hay almas adúlteras. Aunque el cuerpo no esté adulterando, el alma puede adulterar sin que el cuerpo adultere. Y cuando el alma se va tras deidades, se va tras festividades, se va tras prácticas desagradables a Dios, Dios le llama a esto adulterio del alma. Dios le llama a esto infidelidad hacia Él. Así como un hombre que tiene a su esposa y su esposa de repente se le va con otro, entonces ¿cómo se va a sentir él? Se va a sentir traicionado, va a decir, me está engañando, está adulterando con otro. O al revés, ¿verdad? Un hombre anda adulterando con otra mujer teniendo a su esposa, y de repente ¿cómo se va a sentir la esposa? Traicionada, dañada. ¿Por qué? Porque mi esposo me está engañando, anda con otra, entonces está adulterando físicamente en ese sentido. Pues Dios dice, así me siento yo cuando ustedes en su forma de creer y en sus prácticas se van tras dioses ajenos. Y créame que Halloween es uno de los peores dioses ajenos que hay. El dios de la muerte, el dios de Halloween, Samaín, el dios de la muerte. En otras palabras, es festejar, es adorar a la santa muerte. Digo la santa muerte, que de santa no tiene nada, pero estoy diciendo cómo se le llama, ¿verdad? Porque así se conoce en este tiempo la adoración supuestamente a la santa muerte. Repito, de santa no tiene nada, es simplemente un demonio disfrazado a lo que se está adorando. Pero nosotros adoramos al único verdadero Dios que nos ha dado vida eterna, y a Él es al que glorificamos, exaltamos con nuestro corazón. Aleluya. Entonces recuerda que decía la palabra en Hechos que el pueblo de Israel se volvieron a Egipto en su corazón. ¿Qué es lo que hicieron? Adulteraron en su corazón. Y es lo que Santiago está diciendo acá: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Repito, no está hablando de que usted no pueda tener un amigo en el trabajo, una amiga en el trabajo, un compañero de trabajo. No está hablando de eso. Está hablando de compartir creencias y compartir prácticas que son desagradables y reprobadas por Dios. Si usted se acerca a un inconverso, a un incrédulo, repito, y se acerca para poder tener más confianza y poder hablarle más de Cristo y de la palabra, eso por supuesto que no es malo. A eso nos manda el Señor, acercarnos a la gente. Ser luz no significa ahuyentarnos y escondernos donde nadie nos vea, sino, dijo el Señor, una lámpara no se esconde debajo de la mesa donde nadie la ve, se pone arriba de la mesa para que alumbre a todos los que están en casa.
así vuestra lumbre, así vuestra luz alumbre delante de los hombres en esta tierra. No se escondan de su fe, no se escondan de creer en el Dios verdadero, no se avergüencen del evangelio, dijo Pablo, porque es poder de Dios para salvación. Aleluya. No es una vergüenza creer en el Dios vivo y verdadero, es una honra, es un privilegio el decir: somos hijos de Dios, creemos en el Dios vivo, en el Dios verdadero, en el Dios eterno. No es algo de lo que te debes de sentir con vergüenza, sino de creer con libertad y no avergonzarte del evangelio, como dice el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Santiago, volviendo al punto, dice: oh almas adúlteras. Entonces el alma adultera cuando se va tras dioses paganos, dioses ajenos, cuando se va tras ídolos, cuando se va tras prácticas idólatras, a adorar, a ofrecer ofrendas, a participar de todo ello, ¿verdad? De altares a deidades paganas, que en este caso todo lo que se practica en Halloween, repito, los dulces, la comida, todo ello es el altar dedicado a la Santa Muerte o a Samaín, el dios de la muerte, que es el mismo, solamente dicho de otra manera. Desde la antigüedad viene manifestándose todo esto, y en nuestro tiempo ha incrementado más todavía, pero de ahí viene todo ello. Entonces nos dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su adoración con nadie. Dios no comparte tu fe con nadie. O crees en Él, dice el Señor, y Él será tu Dios, o mejor búscate dioses paganos para que creas en ellos, de los cuales terminarás decepcionado, desilusionado, porque solamente hay un verdadero Dios, que es la vida eterna, Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Bendito su nombre, aleluya. El versículo 5 dice lo siguiente: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? O sea, Él no dice: no hay problema, si quieres date una vueltecita por allá y después regresas. No, nos anhela celosamente. Dios es un Dios celoso. Esto significa que Él quiere una relación única con nosotros, como un esposo con una esposa, como una esposa con un esposo, como un novio con una novia. Esto no he conocido a ningún esposo que diga: no importa si comparto un poco a mi esposa con alguien más, no importa, con el fin que regrese al otro día, ¿verdad? ¿Habrá alguno así? No conozco ninguno todavía. O alguna mujer que piense de una manera parecida. No lo hay. Humanamente se enoja, se molesta, se llena de celos. Lo primero es eso. El celo brota. ¿Y qué hablabas con aquel fulano que te miré muy entretenida? ¿Verdad? Y comienza a brotar aquel celo del hombre por su esposa, o de la mujer por su esposo. Claro, hay celos obsesivos que son dañinos y incorrectos, ¿verdad? Pero hay celos bien justificados, ¿verdad? Dios es un Dios celoso en este sentido, no con un celo enfermismo, sino con un celo que no comparte su gloria con nadie. Y dice: elige a quién has de servir, si has de servir a los Baales o has de servir al Dios de Israel. Si has de servir al Dios de Israel, apártate de toda práctica desagradable a Dios y honra al único y soberano Dios. Bendito el nombre de Jesús. Éxodo capítulo 20, un pasaje muy conocido por la mayoría. Veamos qué dice Éxodo capítulo 20 del 1 al 6. Y habló Dios a todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Qué hermoso, ¿verdad? Comienza diciendo el Señor, dice que habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué del mundo lleno de pecado. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la borrachera, de la droga y de tanta maldad en la que estabas. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de esa tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Eras un esclavo del chisme, eras un esclavo de la droga, eras un esclavo del pecado, eras un esclavo de tantas cosas. Y Dios dice: yo te saqué de esa esclavitud. Ahora te mando, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, dioses ajenos es toda deidad, es todo personaje que toma ese lugar queriendo que uno le ofrezca adoración, que uno le ofrezca algún tipo de ofrenda, algún tipo de sacrificio. Por eso dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y especifica: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. No quiero que las honres. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. No quiero que honres eso. ¿Qué estamos haciendo cuando participamos de Halloween? ¿Qué estamos haciendo cuando disfrazamos al niño o aún el adulto se disfraza? ¿Qué estamos haciendo cuando hacemos de alguna festividad en honor a Halloween? ¿Qué estamos haciendo cuando salimos a pedir dulces con los niños, etcétera, etcétera? Estamos honrando la fiesta de Halloween, estamos honrando al Dios de la muerte, estamos honrando a Samaín, estamos participando de todo esto. Entonces Dios dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, soy fuerte y soy celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces la palabra es clara y nos muestra una vez más: Dios es un Dios celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios dice: no quiero dioses ajenos delante de mí. No quiero deidades. No quiero el Dios de la muerte. No quiero a Samaín. No quiero tradiciones que van en contra de tu fe de adorar al Dios verdadero. No quiero imágenes ni semejanza. No quiero que te inclines a ellas. No quiero que honres nada de eso, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces Dios nos manda a ser un pueblo santo. Sed pues santos como yo soy santo, dice el Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. ¿Y por qué nos dice eso el Señor? Porque no quiere que nos mezclemos en nada de esto. Y en otras palabras, el hablar de ser santos significa apartados. Santidad, ser santos, es apartarnos, ser apartados de toda práctica contraria a la voluntad de Dios, toda práctica que no honra a Dios y que no es agradable a Dios. Amén, mis hermanos. Avanzamos en nuestro tema. Veamos qué dice Primera de Pedro 2:9 rápidamente, que el tiempo ya nos ganó. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué hermoso, ¿verdad? Esto es lo que Dios dice que somos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, antes de ser mexicanos
guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, costarricenses, suramericanos, centroamericanos, europeos, que no creo que haya ninguno aquí, ¿verdad? Pero gloria a Dios si lo hay, de todos modos lo mencionamos. Y del Medio Oriente, ¿verdad? Asiáticos, etcétera. Dios nos dice, por encima de tú identificarte con una nacionalidad, con una cultura, tú eres ahora un cristiano, un hijo de Dios, una nación santa, un real sacerdocio, un linaje escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, nosotros no debemos de ser arrastrados por la cultura, por lo que es la corriente cultural, de guardar la cultura, de seguir la cultura, de conservar la cultura. No conserves ninguna cultura que trae un origen pagano, diabólico, satánico, negativo, que no honra a Dios. No conserves ninguna cultura de esa manera. Pero es que mis antepasados y mis abuelos y mi bisabuelo y todos traemos esa cultura. Si esa cultura no honra a Dios, córtala, recházala, deséchala. Pero es que yo soy muy mexicano, yo soy muy de tal pueblo. Pues ese pueblo ya queda en segundo término. Ahora tú eres linaje escogido, real sacerdocio, eres nación santa, eres un pueblo adquirido por Dios, eres ciudadano del reino de los cielos y te debes de identificar ahora con nuevas prácticas, con aquello que honra al Señor y que le agrada al Señor. Es lo que viene de parte de Él, porque ahora nuestra ciudadanía está en los cielos. Por encima de ser ciudadano estadounidense, soy ciudadano del reino de los cielos. Por encima de ser ciudadano mexicano o ciudadano guatemalteco o salvadoreño o hondureño, soy ciudadano del reino de los cielos y voy a adorar a Dios y voy a servir a Dios y voy a vivir por sus principios, por sus valores y voy a buscar honrarlo y agradarlo a Él. ¿Estamos comprendiendo? Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritu engañadores y a doctrinas de demonios. Hay una advertencia, una profecía, una palabra de parte de Dios a través de Pablo a Timoteo. Una palabra profética para los últimos tiempos en los cuales estamos viviendo. Y dice claramente el apóstol, pero el Espíritu dice claramente, no soy yo, dice Pablo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo apostatarán de la fe? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es serio, esto se puede cumplir de muchas maneras, pero una de esas maneras que se cumple esto es a través de la festividad de Halloween. Cuando participamos de esta celebración, de esta festividad, estamos de alguna manera apostatando de la fe, como hizo Israel en el desierto, de acuerdo a lo que dice Hechos, donde leímos ya hace un momento, Hechos 19. Asimismo miramos, no solamente se apostata de la fe, sino se escucha espíritus engañadores y se practican doctrinas de demonios. Toda esta práctica del Halloween es una práctica de demonios, podríamos decirlo. Es una doctrina. Doctrina es enseñanza. Se enseña una creencia. Doctrina es una forma de creer, es una forma de enseñar y es una práctica que se sigue. Eso es doctrina. Entonces aquí dice que habrá hombres y mujeres que apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces doctrinas son creencias, doctrinas son prácticas que se vienen arrastrando y que se miran quizás como algo inofensivo, o otras veces simplemente como que la persona dice: no importa si yo creo en Dios, pero yo también practico esto y participo de esto y creo en esto. Entonces las doctrinas de demonios, como lo dice acá, son primeramente creencias,
Segundamente, prácticas que se siguen practicando, obviamente, que se siguen llevando a la práctica, que se siguen realizando, y es la creencia de las personas en este sentido. Son doctrinas de demonios, dicho por el Espíritu Santo desde mucho tiempo atrás. Entonces, el creer en este caso en todas estas manifestaciones, ¿verdad? Que reflejan o están representadas en el Halloween. ¿Qué representa el Halloween o qué manifestaciones son representadas a través del Halloween? Veamos rápidamente algunas de ellas, algunos conceptos. Por ejemplo, una de las cosas que son representadas simbólicamente, vamos a decirlo de esta manera, en lo que es la práctica de Halloween, es por ejemplo la famosa calabaza, que se le saca todo lo de adentro y se enciende con una candela, una veladora por dentro, y de esta manera, ¿verdad? Se ponen estas calabazas en las casas muchas veces. ¿De dónde viene esta tradición o esta práctica? Esta tradición viene precisamente de los irlandeses, de la Gran Bretaña, de esta misma práctica de Halloween. Ellos vaciaban las papas y los nabos y les ponían caras iluminadas por dentro para tratar de ahuyentar a los malos espíritus. Era la creencia de ellos, que de esta manera ahuyentaban a los malos espíritus. Con el tiempo, los celtas sustituyeron los nabos por calabazas, usando la calabaza por ser más grande, más propia, y hacían caras grotescas, caras aparentemente espantosas, para ponerlas afuera de las casas y de esta manera supuestamente ahuyentar, asustar a los espíritus, a los malos espíritus que pudieran llegar en aquella noche, y buscaban ahuyentarlos. Hermanos, estas prácticas no ahuyentan los malos espíritus. Estas prácticas son como amuletos que atraen los malos espíritus y que son como imanes para los malos espíritus, para que vengan a manifestarse en aquellas casas, en aquellas personas que viven en las casas. Entonces, de ahí viene esta práctica de la calabaza desde allá, creyendo que al ponerle esa cara media horrorosa y alumbrarla por dentro, era una forma de, por así decirlo, ahuyentar los malos espíritus. Igualmente, en estas celebraciones creían que las brujas se convertían en gatos negros. Por eso usted mira en Halloween que ponen gatos negros por aquí y gatos negros por allá, y todo esto lo practicaban de esa manera. Entonces, especialmente en esa noche de Halloween, creían que las brujas y todas estas personas que son siervos de Satanás, que el Señor lo reprenda, venían directamente a transformarse en animales, sobre todo en gatos negros, de esta manera manifestándose. Por eso repito, mira usted, toda esta práctica que ponen gatos negros por un lado, por otro, de alguna forma representando estas creencias en lo que es Halloween. Otro de los objetos que ponen es el murciélago. El murciélago supuestamente simbolizaba el alma de las personas o los demonios que venían a visitar. O sea, el alma de las personas, hablando de los que habían muerto, el alma que había muerto y que el dios Samaín les abría la puerta el 31 para que tuvieran acceso a venir a participar, estar en comunión con los familiares vivos. Entonces, supuestamente el alma del muerto es representada en esta práctica de Halloween a través del murciélago. Y asimismo, no solamente el alma de aquellos muertos, sino que también creían que los murciélagos también representaban los demonios que andaban rondando y que también venían muchas veces a manifestarse en esas celebraciones que hacían. Entonces, todo lo que usted mira allí, poniendo telarañas, poniendo murciélagos, poniendo calabazas, poniendo gatos negros, poniendo toda esta clase de práctica, todo va inclinado a lo que es la misma práctica del dios de la muerte, Samaín, y de esta manera celebrar esa deidad, y de alguna manera para participar y practicar esta festividad es una forma de adorar al dios de la muerte.
Los disfraces. El origen de los disfraces: los druidas creían que si se disfrazaban, los malos espíritus no podrían reconocer a sus víctimas o no los podrían tomar como víctimas, sino que algunos creían que aún podían ellos, al disfrazarse, entre más horrible fuera el disfraz, entre más tenebroso fuera el disfraz, ellos asustarían a los demonios espantándolos. Usted cree la ignorancia tan triste, ¿verdad? Que ellos, al ponerse un disfraz horrible, viene un demonio y el demonio sale asustado al ver, ¿verdad?, aquella máscara o aquel disfraz de aquella persona. Entonces creían aquello, creían muchas veces, creían una de dos: o que los espantaban o que se identificaban con ellos y decían: este es uno de los nuestros, no le hagas nada, porque se parece a nosotros. Entonces, entre más se disfrazaba de algo horrible, pues era como que se identificaba con ellos y lo pasaban por alto porque lo miraban como uno de ellos. Hermano, ¿usted cree que un demonio se va a dejar engañar por simplemente un disfraz? Ese es un engaño tan infantil para el que no conoce de Dios. Pues es algo que pareciera o puede ser algo real, pero conociendo la palabra de Dios entendemos que nada de esto es una realidad. Un disfraz ni va a ahuyentar los malos espíritus, ni te va a identificar para que te pasen por alto y no te haga nada. No va a suceder ni una ni de la otra, sino que al contrario, te vas a identificar tanto que vas a terminar con un problema espiritual. Otros creían que al usar un disfraz adaptaban tanto lo que era la identidad del personaje o del disfraz que utilizaban, que de esta manera, al actuar y representar aquel disfraz, si era un animal, si era el tipo de disfraz que fuera, de esta manera creían que podían tomar esta identidad, y al tomar esta identidad, de alguna manera ellos podrían más fácilmente identificarse con los muertos, con el mundo espiritual. Podrían abrir camino más libremente para entrar al mundo espiritual y tener como más acceso al mundo espiritual al tener este tipo de identidad. Y mis hermanos, eso es algo terrible, porque entre más la persona no solamente se disfraza, sino toma la identidad de aquel personaje que está representando aparentemente, puede terminar con problemas serios espiritualmente. Son puertas abiertas para que demonios literalmente posean a aquella persona. Muchos de los actores, actrices que hacen papeles y se meten tanto en su papel, personifican tanto el personaje que están proyectando, terminan poseídos, terminan con problemas espirituales serios. Algunos se dan cuenta, otros no se dan cuenta. Algunos otros son clasificados como problemas psicológicos, problemas psiquiátricos. Ya en este tiempo a todo le ponen una etiqueta, aunque el problema no sea de carácter psicológico o psiquiátrico, es espiritual en la mayoría de las veces, pero le ponen la etiqueta. Ahora todo le ponen una etiqueta: es bipolar, es esto, es lo otro. Ya todo le ponen una etiqueta y dicen simplemente es un problema emocional. No, hermanos, muchas veces es un problema espiritual que solamente la sangre de Cristo puede romper y puede libertar verdaderamente al hombre que cree en Cristo, a la mujer que cree en Cristo con todo su corazón. Para aplacar, apacentar, apaciguar aquellos espíritus que llegaban aquella noche en aquella celebración y festividad, muchas veces la gente acostumbraba poner comida en la entrada de las casas, pensando que los malos espíritus estarían satisfechos y así no les haría nada. Y precisamente esa es la declaración de lo que es el Halloween, por ejemplo, en México, ¿verdad? Yo recuerdo cuando éramos niños que salíamos, ¿verdad? Un montón ahí de niños a pedir el muerto, y lo que decíamos era: tocábamos la puerta, queremos el muerto, si no nos lo dan, puertas y ventanas no la pagarán. Y la casa que daba comida, los dejábamos en paz. La casa que no daba comida, la agarrábamos a pedradas. Las puertas y las ventanas, y esa es la costumbre, por lo menos del pueblo de donde yo soy.
Entonces, todo esto lleva el mismo origen y esta era la misma práctica. ¿De dónde vienen todas esas ideas? Pues de lo mismo, de estas prácticas paganas de la antigüedad que vienen creyendo ellos y creían precisamente esto. Pongámosle comida ahí para que vengan aquellos espíritus y no se porten mal y no nos hagan daño y no nos dañen y nos perjudiquen. Entonces esa era la creencia en cierto sentido y de esa manera buscaban apaciguar. Ahora ya esa es la razón por la que se pide la comida, por la que se piden los dulces, por la que se pide esa ofrenda. Esa es una ofrenda para el Dios de la muerte. Esa es una ofrenda para los demonios. Esa es una ofrenda supuestamente para las almas que vienen, pero no son almas, son demonios los que vienen. Es para ellos esa ofrenda. Por eso no debemos de participar de esa ofrenda. Los hijos de Dios, el pueblo de Dios, somos llamados a ser santos, a salir de en medio de ellos, a no tocar lo inmundo, y Dios nos recibirá como hijos e hijas, ha dicho el Señor Dios Todopoderoso. Los colores que se utilizaban o que se utilizan en esta época, en estos días, ¿verdad? Mira, uno que se utiliza el anaranjado tradicionalmente, y este color tradicionalmente se relaciona con la cosecha de otoño, y el negro representa la muerte. Son los dos colores que gobiernan y reinan en Halloween, el anaranjado y el negro. Representan la cosecha de otoño que va de la mano con esta tradición del Dios de la muerte del 31 de diciembre, que va de la mano con esta celebración de los muertos viniendo, de los muertos regresando, y el color negro que representa lo que es la muerte, el Dios de la muerte, Samaín. En honor a él se utiliza el negro. En honor a esa cosecha, a esa celebración, se utiliza el anaranjado. Por eso va usted a los diferentes lugares y que mira representado en estos en donde quiera, mira el color negro y mira el color anaranjado, ¿verdad? Mira usted, repito, murciélagos, mira gatos negros, mira telarañas, mira todo lo más terrorífico posible que lo puedan poner. Es lo que buscan hacer y está representando precisamente eso. Entonces usted mira que se usa el negro en muchos lugares de esa forma. Lo único que están haciendo es de alguna manera haciéndolo en honor, representando al Dios de la muerte, Samaín. Y repito, el anaranjado está representando la cosecha de otoño que viene de la mano con esta celebración, este festival a los muertos, que vendrían los muertos y participarían con los seres queridos.